Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen esta noche y hoy vamos a aprovechar la visita de Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Erika. Muchas gracias, buenas noches. Y por supuesto vamos a aprovechar su visita para hablar de un tema que muchas veces es un tema tabú, y se trata de la penalización absoluta del aborto que tiene el Estado salvadoreño y del cual pues vamos a estar hablando los pros, los contras y todo el trabajo que ha venido haciendo Amnistía Internacional en este tema. Recuerde que Gente de Opiniones se ven dos cables, el cable Claro en el canal 29 y canal 75, el cable Tigo en el canal 29, continuamos en señal abierta como canal 29 y si usted está del otro lado del mundo puede vernos a través de www.gentv.tv. Saludamos a nuestros hermanos cercanos en Washington que nos han estado escribiendo y pues esperamos que ese cable que tienen por allá ustedes viendo Gente de Opiniones sea siempre continuo y fiel a este canal. Vamos a iniciar preguntándole a Erika que nos explique qué es Amnistía Internacional, Erika. Bueno, muchas gracias, buenas noches a la audiencia. Amnistía Internacional es una organización internacional que busca la promoción y la protección de los derechos humanos a través de coadyuvar a los esfuerzos de los estados para que cumplan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Pero lo que poca gente sabe de Amnistía Internacional es que somos un movimiento de personas. Tenemos más de 5 millones de personas que hacen parte de nuestra membresía. Son personas comprometidas con los derechos humanos, personas de varias partes del mundo, una membresía que además apoya financieramente las campañas y las investigaciones de Amnistía Internacional y que son el poder político que tiene Amnistía y que le permite acceder a los estados precisamente porque tenemos el respaldo de las personas cuyos derechos humanos tienen que ser protegidos. Bueno, y contarles que está en 150 países y nace desde 1961, ¿es correcto? Así es, María Teresa, ya estamos cumpliendo 52 años de existencia como movimiento global de derechos humanos. 53, porque yo soy del 62. Bueno, Erika, cuéntenos a qué han venido en esta oportunidad. Sabemos que tuvieron ustedes una visita también a El Salvador en pasado septiembre, pero ¿a qué se debe esta nueva visita? Bueno, Amnistía Internacional ha tenido un trabajo histórico en El Salvador. Para Amnistía Internacional, El Salvador es uno de los países que hemos dado seguimiento a las luchas por la defensa de los derechos humanos durante muchas décadas. Particularmente hemos dado seguimiento cercano a la lucha por la justicia, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto. Así es que es muy natural que Amnistía Internacional siempre tenga una cercanía con los movimientos sociales y los movimientos de los derechos humanos. Y en la última década hemos acompañado también la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en El Salvador. Es muy preocupante saber que El Salvador aún continúa con un legado de violencia que afecta desproporcionalmente a las mujeres, con altos índices de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, y particularmente aquellas que provienen de comunidades marginalizadas y de comunidades que viven en la pobreza. Hace 3 años iniciamos una investigación sobre las consecuencias que la total prohibición del aborto en este país ha generado en la vida de miles de mujeres y de niñas que lamentablemente por la falta de atención a sus derechos fundamentales y sus derechos particularmente de salud sexual y reproductiva se ven sin ninguna opción para poder ejercer sus decisiones sexuales y reproductivas. El año pasado, en septiembre, hemos lanzado como parte de una campaña global Mi Cuerpo, Mis Derechos, un informe que documenta las graves violaciones a los derechos humanos que la prohibición total del aborto ha generado en la vida de las mujeres, las niñas y sus comunidades. Hemos estado en un diálogo abierto con el Estado salvadoreño, con los diferentes órganos del Estado, los diferentes poderes, para coadyuvar a los esfuerzos que pudieran generarse para atender la problemática que hoy día viven miles de personas en el país. Sabemos también que esta mañana ustedes entregaron una carta con más de 300,000 firmas. Entendemos que fue también al presidente de la Asamblea y a continuación tenemos las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa.
Práctica judicial, creo yo, muy cuestionable, ¿no? Que violenta derechos, que está basada más en prejuicios que en una lectura, una lectura correcta de las cosas. Ese es el sistema judicial de El Salvador. Bueno, entendemos que esta petición justamente va enfocada a lograr algún tipo de petición formal, digamos, a las autoridades salvadoreñas en el caso de proporcionar a las niñas, por ejemplo, en el caso de violaciones podría ser el acceso a un aborto en condiciones de seguridad, donde las mujeres no mueran por someterse a un aborto clandestino en condiciones tal vez de insalubridad o muy inseguras. ¿Eso es así? ¿Eso venía en la petición? Así es, María Teresa. Hemos venido en esta oportunidad como parte de esta campaña global a entregar una petición con más de 300,000 firmas de personas y activistas de todas partes del mundo que se unen en solidaridad con las mujeres y las niñas de El Salvador. Estuvimos primero en la mañana con el presidente Sánchez Serén y un grupo de su gabinete al más alto nivel, incluido el canciller y la secretaria de Inclusión Social, en donde hicimos entrega de esta petición con recomendaciones muy claras frente a cómo pensamos que el Estado debe de atender esta problemática. En primer lugar, tiene que haber una reforma legislativa que despenalice el aborto y una garantía mínima de que por lo menos se garantice el acceso a servicios de aborto en causas en donde el embarazo haya sido producto de una violación o el incesto, en donde la vida de la mujer y su salud estén en riesgo debido a ese embarazo, o cuando exista prueba médica de que el producto de ese embarazo, que el feto no tiene viabilidad fuera del útero. En estos casos, Amnistía Internacional recomienda que los estados mínimamente garanticen los servicios de acceso al aborto seguro y legal. Asimismo, en esta petición solicitamos al Estado salvadoreño que atienda la situación de las mujeres que han sido encarceladas por esta criminalización total frente a sus decisiones sexuales y reproductivas, y que en un contexto criminalizador, inclusive mujeres están enfrentando penas de hasta 40, 50 años por el delito de homicidio agravado cuando lo que tuvieron fue un aborto espontáneo. Si fueron ya con el presidente, que es el órgano ejecutivo, fueron con el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigifredo Reyes, ¿también lograron ir con la gente del órgano ejecutivo judicial? Así es, también nos reunimos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los presidentes de las salas de lo constitucional y de lo penal, quienes recibieron también la petición y con quienes también tuvimos un diálogo abierto, no solo sobre nuestras preocupaciones, pero sobre todo y más preciso sobre las recomendaciones concretas que consideramos que el Estado tiene que tomar. Recomendaciones que no son exclusivamente de Amnistía Internacional, sino que son series de recomendaciones que han hecho otras organizaciones internacionales, pero también mecanismos de Naciones Unidas. El Salvador estuvo recientemente sometido a la evaluación periódica universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en donde varios países hicieron recomendaciones claras de que tiene que despenalizarse el aborto en el país y nuevamente el Estado tiene que asegurar aborto legal y seguro en las condiciones que he explicado. Erika, quizás contarle a la audiencia cuáles son los países que tienen una penalización absoluta del aborto, cuántos en la región de las Américas, y en diciembre uno de estos países ya aprobó el aborto. Cuéntale a la audiencia, por favor. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante porque en pleno siglo XXI, donde ha habido un avance a la protección y a la promoción de los derechos humanos, donde los estados han hecho compromisos internacionales en la materia, nos encontramos en que hoy día solo existen 7 países en el mundo que tienen una penalización total del aborto. Y tristemente debo de decir que 5 de esos países se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, y tristemente porque América Latina y el Caribe, si bien es cierto, es referente
en muchos otros países del avance en materia de derechos humanos, con un mecanismo regional como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aún tenemos 5 países que tienen estos graves retrocesos en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres. El año pasado, en diciembre, afortunadamente, la República Dominicana ha despenalizado el aborto terapéutico y como causa de violación e incesto, cuando el embarazo es la causa de la violación e el incesto, y Chile, hoy día, que es uno de los otros países que penaliza totalmente el aborto, está en vías de la despenalización. Haití, Honduras, Nicaragua y Chile aún se unen a la lista con El Salvador, y el Vaticano y Malta en estos 7 países que aún penalizan totalmente el aborto. Sobre este tema, Gente Ve entrevistó a Denis Muñoz. Él es el abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, esta organización que impulsa la libertad para las 17 mujeres que están condenadas por el delito de aborto, siendo una interrupción del embarazo, además, involuntaria, ¿verdad? Pero tenemos a continuación las declaraciones de Denis Muñoz. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema técnico, vamos a volver en otro momentito. Estamos hablando que, por ejemplo, en este momento Amnistía Internacional, la sede está en Londres. En Londres entendemos que si hay riesgo en la vida de una mujer durante el embarazo, el aborto es automático, ¿es así? Así es, muchos países han despenalizado totalmente el aborto, pues garantizando que las mujeres puedan tener decisiones sobre sus propios cuerpos. Algunos otros países limitan, digamos, el periodo gestacional. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, se limita a las primeras 12 semanas del embarazo. En el caso de la Ciudad de México, donde también está despenalizado el aborto en toda circunstancia, también se limita a un periodo gestacional en el primer trimestre. En Inglaterra, como en otros países europeos, el aborto se encuentra totalmente despenalizado, y de esa manera hay evidencia, digamos, en la dimensión de cómo esto ha impactado en una reducción primero de las tasas de mortalidad materna, y sobre todo también una reducción en los casos de aborto, porque cuando existe una despenalización total del aborto también se asume un compromiso para atender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas y los jóvenes, de manera que se puedan acceder a métodos de anticoncepción, a educación sexual y reproductiva, desde las primeras instancias de la educación, y a otro tipo de mecanismos que generan una garantía por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, Amnistía Internacional también tiene recomendaciones concretas. Esto no solo se trata de eliminar una ley, sino de realmente tener una política de Estado que beneficie a las mujeres y a las niñas, y sobre todo aquellas mujeres y niñas de los sectores más marginalizados, mujeres que viven en situación de pobreza, porque hoy día la situación del aborto en El Salvador no es solo una situación de los derechos de las mujeres y de su salud, pero también una situación de justicia social, porque son las mujeres pobres las que están siendo criminalizadas, y son las mujeres pobres las que se ven obligadas a practicarse abortos clandestinos, porque aquellas que tienen recursos financieros pues acuden a médicos privados que no las denuncian, o pueden salir del país a los Estados Unidos y practicarse un aborto. Se van aquí a Guatemala, a México, aquí cerquita podría ser. Pero ahora sí tenemos las declaraciones de Denis Muñoz, abogado de la Agrupación por la Despenalización del Aborto. En un primer instante, en abstracto, le puedo decir que existe inseguridad jurídica, porque resulta ahora de que por la misma penalización absoluta del aborto en El Salvador, se cree que incluso los abortos espontáneos o partos extrahospitalarios espontáneos son delitos, y esto no es cierto, dado de que usted en el Código Penal no va a encontrar la tipificación del aborto espontáneo como delito. Y dos, porque el aborto espontáneo y el parto extrahospitalario espontáneo e intempestivo escapa de la definición de delito. Es decir, no puede ser considerado como delito, porque si nos metemos en la definición de delito, la teoría que desarrolla dicho tópico es que justamente es un acto o hecho voluntario. Y me quedo ahí porque hay otras características. Pero un acto o hecho voluntario. Entonces, desde el momento que estamos hablando en un lenguaje común y lógico, un hecho espontáneo no es ni debe ser considerado como delito. Y entonces,
Las consecuencias en concreto es que están vulnerando los derechos de las mujeres justamente a largas penas, porque ya no solo le vulneran el derecho a la salud, sino a la libertad de las mujeres. Y no es no es nada placentero seguramente estar en uno de los sistemas penitenciarios más hacinados del mundo, es decir, en cárceles de mujeres, que están al más del 900% de su capacidad. Es decir, teniendo una capacidad para 150 mujeres, hay más de 2.000 mujeres privadas de libertad ahí. Organismos internacionales de derechos humanos, llámese el Comité de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ha recomendado a El Salvador desde el 2003 a la fecha que tiene que hacer una revisión exhaustiva de su legislación en el tema para no seguir vulnerando derechos humanos, vistos esto como derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la confidencialidad, intimidad de las mujeres y, por supuesto, a la dignidad que merecen ellas. Erika, ¿qué opina de esta opinión jurídica del abogado respecto a la situación de mujeres que enfrentan penas carcelarias por haber sufrido muchas veces aborto involuntario o lo que se llama como aborto espontáneo? Sí, bueno, de la investigación que Amnistía Internacional hace, una de las grandes preocupaciones que tenemos de los casos documentados es que efectivamente las mujeres están siendo criminalizadas en un contexto en donde se prohíbe totalmente el aborto, pero no solo se les criminaliza e inclusive se les acusa de aborto, sino que se busca criminalizarlas con el peor de los delitos y presentarlas como las peores criminales. De los casos que nosotros conocemos, que es esta campaña por las 17 mujeres que han solicitado el indulto como una de las últimas instancias de remedio legal para poder tener su libertad, encontramos que en todos los casos, a pesar de sus diferencias y de que cada caso tiene sus propias circunstancias y características, hay factores comunes determinantes que nos llevan a pensar que estas mujeres han sufrido de revictimización y de graves violaciones a sus derechos humanos, desde el hecho de que se les viola su presunción de inocencia, desde el hecho que hay graves violaciones al debido proceso y al juicio justo en estos procesos que se llevan a cabo y que las llevan a sentencias de hasta 50 años. Son mujeres pobres que en todos los casos no recibieron atención médica preventiva, que en todos los casos asistieron a la asistencia médica de emergencia porque tuvieron complicaciones obstetricias, en algunos casos abortos espontáneos, en otros, digamos, tuvieron pues complicaciones obstetricias que fueron fuera de un hospital y donde no recibieron ninguna atención médica y que fueron automáticamente criminalizadas por los mismos profesionales de la medicina, por los médicos que las recibieron, las denunciaron y ni siquiera recibieron atención médica. En estas circunstancias y en un contexto de total criminalización, estas mujeres son víctimas y son revictimizadas por el propio sistema de justicia que las discrimina por el hecho de ser mujeres y que las discrimina por el hecho de ser mujeres pobres. En estas solicitudes de indulto, 2 mujeres han sido indultadas. La Suprema Corte de Justicia ha emitido dictámenes favorables porque considera precisamente que los juicios han sido injustos y además las penas desproporcionales. Las 2 están en libertad, pero aún quedan 15 mujeres de este grupo que ha solicitado el indulto y se han identificado por lo menos 20 mujeres más que están en situaciones similares e inclusive esta mañana la propia secretaria de Inclusión Social mencionaba que ellas han identificado por lo menos 90 casos que están en situaciones similares. Estamos hablando de mujeres que en su mayoría tienen hijos, pequeños, que hoy día también sus derechos han sido violentados, mujeres cuyas familias y comunidades se han visto afectadas por esto y vuelvo y repito, es una situación de justicia social porque son mujeres pobres, son mujeres que han sido marginalizadas y sus derechos violentados inclusive anteriormente a esta situación. Es muy lamentable escuchar de casos, por ejemplo, de niñas de 11, 12, 13 años que han sido violadas y que no tienen ninguna opción para ejercer su derecho a sus decisiones reproductivas sobre sus cuerpos. Y en ese sentido, para Amnistía Internacional es importantísimo que esta situación tenga visibilidad y que se pueda coadyuvar a los esfuerzos para reparar el grave daño que ha generado a través de los años. Y en todo caso, como tú dices, son mujeres que también al entrar a la cárcel dejan en orfandad, ¿verdad?, ya en la práctica,
a 2, 3, 4, hasta 5 hijas e hijos que quién sabe quién los va a cuidar, la abuela, la tía, el Instituto Nacional de la Niñez de aquí. O sea que son mujeres de carne y hueso que pudieran haber tenido además sus derechos totalmente respetados, pero que sin embargo pasan del hospital a la cárcel. Así es. Y en ese sentido, no sé si en estas primeras pláticas por lo menos ha habido visos de revisión, de algún debate nacional, o ¿qué les han dicho? ¿Ha habido alguna reacción? Bueno, el presidente Sánchez Serén ha dicho, y sobre todo en el contexto del ejercicio de la evaluación periódica universal, que es importante abrir un debate nacional y amplio frente a la temática. Reconocen que es un problema que ha generado graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que requiere una atención inmediata. Hoy día nosotros reconocimos que el paso político que ha dado el presidente de hacer un llamamiento a este diálogo, debate abierto nacional, tiene que realmente traducirse en acciones concretas. Nosotros recomendamos sobre todo que este diálogo, este debate, pues se base primordialmente en los derechos humanos. Sabemos que esto es un tema complicado, que conlleva consideraciones morales, religiosas, pero consideramos que esto tiene que ser un debate de ideas, un debate de derechos humanos. Digamos, las consideraciones religiosas, morales de las personas tienen que ser llevadas a ese nivel de un debate de ideas y de derechos humanos. Amnistía Internacional es respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, pero consideramos que no pueden imponerse ideas morales y religiosas en la protección y la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido le damos la bienvenida a las palabras del presidente y esperamos que realmente este debate se lleve a cabo, digamos, de forma inmediata y que además lleve a acciones concretas por parte del Estado a todo nivel. Tiene que haber un debate hacia la reforma legislativa, pero también tiene que haber la adopción de políticas públicas que de alguna manera empiecen a remediar las consecuencias de esta penalización total del aborto y de esta violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que conlleva el hecho que tampoco tienen servicios y acceso a anticoncepción de emergencia o anticoncepción y los métodos más modernos de anticoncepción. Hoy nos hablaba el presidente y su gabinete de muchos de los avances que han hecho en la materia. Les damos la bienvenida, pero sabemos que hay un camino muy largo por recorrer. ¿Hasta dónde ustedes pueden realmente incidir en los estados en la necesidad de estudiar este tema? Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento de personas, ¿no? Estamos respaldadas por más de 5 millones de personas y eso nos ha dado pues una tarjeta de entrada, digamos, a los estados, una credibilidad. Además, nuestras campañas siempre están enfocadas en nuestra propia investigación que es objetiva, investigación que documenta las violaciones de los derechos humanos a través de la vida de las personas. Documentamos casos individuales de personas que sufren de estas violaciones a los derechos humanos, es decir, nuestras investigaciones no son abstractas, sino que realmente buscan darle un rostro a estas violaciones a los derechos humanos, y no es la excepción en el caso de El Salvador. Eso le ha dado a Amnistía Internacional por más de 50 años una credibilidad frente a los estados que permite que podamos tener una incidencia, además que nuestra misión es coadyuvar en los esfuerzos de los estados para cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y asimismo pues hacemos alianzas con las organizaciones locales, los movimientos sociales y por la lucha de los derechos humanos que de alguna manera representan las voces de la ciudadanía que demanda la protección a los derechos humanos. Utilizamos diferentes estrategias de campañas de sensibilización que buscan precisamente que este rostro humano de las violaciones a los derechos humanos pueda impactar la vida de la gente, que la gente pueda involucrarse en estos temas, educarse, y también utilizamos otras estrategias de incidencia a través de mecanismos internacionales de Naciones Unidas, de litigio estratégico en el caso de América Latina y el Caribe, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte, y muchas otras estrategias que buscan principalmente eso, que los estados cumplan su responsabilidad de protección.
Probablemente en El Salvador la Alianza por la Despenalización del Aborto haya puesto en la palestra el tema a partir de las 17, que son las mujeres que en este momento, bueno, 15, pero continúan en la cárcel. ¿Cómo se vive esta situación en países cercanos como Honduras, como Nicaragua? ¿Ustedes en las investigaciones han podido ver las diferencias o dónde aprieta más el zapato en con este tema en esos países? Bueno, América Latina y el Caribe continúa teniendo leyes muy restrictivas frente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que solo son 5 países en la región que tienen una prohibición total del aborto. Eso no exenta a los otros países que han despenalizado, en la mayoría de los casos en circunstancias muy limitadas, a que también cometan graves violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres y las niñas, particularmente en este tema. En el caso de El Salvador, he de decir que la experiencia que tenemos es uno de los casos más alarmantes, precisamente porque tenemos a mujeres encarceladas en un contexto de total criminalización hasta por 50 años, como si fueran las peores criminales, y son presentadas ante la opinión pública como las peores criminales. Para nosotros ha sido bastante preocupante inclusive ver en los medios de comunicación autoridades que tienen que tener la responsabilidad de la objetividad frente al trabajo que hacen, por ejemplo, como el director de Medicina Legal, haciendo declaraciones públicas e inclusive utilizando evidencia forense que tendría que tener toda la objetividad del mundo, haciendo referencia a estas mujeres como si fueran las peores criminales. Eso para nosotros es una señal de que hay un contexto de total discriminación en contra de las mujeres y las niñas en un país que ha hecho grandes avances en materia de derechos humanos, pero que no tienen una contradicción total con la realidad de las mujeres y las niñas. Entonces, en términos comparativos, pues creemos que todos los países tienen graves problemas que enfrentar, sobre todo en una región tan compleja como la nuestra, pero que El Salvador particularmente presenta una situación que es bastante preocupante. Y en este caso, ¿cuáles son esos derechos que se le están violentando a estas mujeres? Bueno, primeramente el derecho a la libertad, ¿no? Pero sobre todo para nosotros la total prohibición del aborto viola derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la educación, que están consagrados en instrumentos internacionales que reconocen que digamos, la prohibición total al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos constituye una gran violación en contra de estas personas. Por otro lado, mecanismos de Naciones Unidas, incluidos relatores especiales como el relator especial de la tortura, ha determinado que las mujeres que son sometidas, a una penalización total del aborto, en donde no tienen opciones, pueden considerarse, digamos, que están sufriendo tortura y que el Estado tiene que responder ante una situación. ¿Cuáles en este caso serían los casos de mujeres que han atravesado esta situación de aborto y que han llegado a instancias internacionales y que ponen pues la mirada en la necesidad de estudiar la legislación de El Salvador? Si nos pueden mencionar algunos de los casos que han llegado. Claro, y bueno, casos ahora muy recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conociendo de 2 casos salvadoreños. Uno es el caso de Beatriz, que es un caso muy conocido que conmocionó no solo a la sociedad salvadoreña, pero también a la sociedad del mundo. Un caso de una joven embarazada con problemas de salud muy graves, en donde además los médicos habían determinado que el feto era inviable porque no tenía cerebro y que Beatriz no podía recibir el servicio, la atención médica que requería para no poner en riesgo su vida. Es un caso que en aquel momento conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inclusive emitió medidas cautelares para proteger la vida de Beatriz, y que sin embargo, bueno, la lentitud de los procesos y demás conllevaron a que Beatriz no pudiera acceder a un servicio de aborto, y sin embargo se tuvo que llevar a una cesárea de emergencia en donde su vida estuvo en peligro. El caso de Beatriz hoy día está siendo presentado ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque sus derechos fueron violentados y tiene que haber una reparación por parte del Estado al daño cometido, pero también el caso de Manuela. Manuela también era una joven que sufría de cáncer linfático y que embarazada no podía recibir la atención adecuada. Y que bueno, esta Manuela, por su condición de salud,
tiene también una complicación obstetricia que la lleva a la cárcel y que 2 años después muere precisamente por la enfermedad. 30 años. Y a 2 años de estar encarcelada muere dentro de la prisión, no pudo volver a ver a su familia. Y ese caso también ha sido llevado ante la instancia del sistema interamericano. Esta semana precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado que va a llevar un proceso acelerado y que en los próximos 3 meses estudiará el caso de Manuela, precisamente por las circunstancias del mismo. Tenemos a continuación las declaraciones de Morena Herrera. Ella es representante de esta agrupación, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y ella se refiere a esto como un problema de salud. Mira, hay 2 cosas. Por una parte, la falta de libertad de estas mujeres y la situación en la que se encuentran no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad del Estado. Los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia nos han dicho a nosotras que reconocen que son condenas severas, que son con demasiados años, pero tienen miedo de hacerlo. Pero entonces es responsabilidad judicial de ellos. También en algunas sentencias, por ejemplo en la de Guadalupe, reconocen que ha habido violación al debido proceso. Entonces hay problemas judiciales y problemas de procedimiento en los hospitales, de aplicación de la justicia en general, que es un problema del Estado y son las instituciones del Estado las que tienen que buscar alternativas para que no se siga produciendo esta injusticia y las mujeres recuperen su libertad. Ese es un problema. Y el otro problema es revisar esta ley que es demasiado injusta y severa contra las mujeres. Solo somos 7 países en el mundo que tenemos esta legislación que viola los derechos humanos de las mujeres, que representa violencia estatal contra las mujeres. Por ejemplo, una niña violada de 10 años está viviendo un embarazo impuesto. Esa niña, su mamá, su familia, debería de tener el derecho de decidir si ese embarazo debe continuar o no. Si lo quieren continuar, la ley no puede obligar a que no lo continúe, pero si lo quieren interrumpir, tienen que tener el derecho, como todo país civilizado, de que se interrumpa. También las mujeres a veces enfrentan problemas obstétricos, complicaciones de enfermedades preexistentes o complicaciones del embarazo. Y en esos casos las mujeres tienen que poder decidir: yo quiero continuar mi embarazo a toda costa, independientemente aún así me muera, pues es su derecho. Pero si otras dicen no, yo quiero vivir, yo tengo otros hijos o tengo un proyecto de vida y quiero vivir, pues tienen que tener derecho a decidir sobre su propia vida. Y es que aquí el punto está entre la vida de la mujer, de continuar o no, en el caso de, por ejemplo, un embarazo ectópico o que ella tiene una enfermedad de base, que es una mujer con enfermedad del corazón o con hipertensión arterial. Y entonces, ¿cómo otros países han resuelto realmente tener legislaciones que no sean tan injustas, Erika? Bueno, los países que han despenalizado el aborto, y todo Estado pues tiene el derecho de, digamos, imponer las reglas del juego, lo que han hecho es limitar el periodo de gestación del embarazo. En la mayoría de los países, por ejemplo, se permite el aborto. En los países que están totalmente despenalizados se permite el aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, por consideraciones precisamente hasta de la salud de la mujer, que no se ponga en riesgo. Es un debate importante que se tiene que llevar a cabo, pero que tiene que estar precisamente validado en torno a la protección de los derechos también de las mujeres, ¿no? Hasta dónde está la protección de esos derechos consagrados cuando se le prohíbe totalmente acceder a servicios médicos, incluidos del aborto seguro. Que en el caso de El Salvador fue en el año 1997 que se votó por la penalización absoluta del aborto, y yo entrevistaba a varias mujeres médicas, ginecólogas, y decían que a ellas, como asociación de ginecobstetricia, por ejemplo, nunca les preguntaron su opinión. Si, por lo menos en 3 casos: el tema de la violación sexual,
el tema de mujeres con enfermedades de base que pueden también morir o que tienen un producto no viable, como el caso de Beatriz, que tenía un bebé que no tenía cerebro, anencefálico, y el drama que sufren, que la familia y que tal como el bebé y le regalan cositas cuando sabe ella misma que su bebé no va a vivir. Y en el caso también de problemas, bueno, ¿no? de personas o productos que vienen mal. Entonces le preguntan, bueno, ¿en qué momento empieza la vida? Según la ley salvadoreña empieza desde el momento de la concepción. En otros países, cuando han despenalizado, ¿cómo dirimen esta situación? Pues precisamente así, poniendo una prioridad donde la prioridad debe de estar en la defensa y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, ¿no? Efectivamente, tú lo mencionas, el Código Penal de 1998, que entra en vigor en el 98 y que deroga el Código Penal de 1973, hace un cambio radical en la ley, en donde anteriormente se permitía el aborto terapéutico y el aborto cuando el embarazo era resultado de una violación, en reconocimiento a esos derechos. Y en aquel momento no había un escándalo social cuando las mujeres tenían que acceder a servicios del aborto. Entonces, ¿cómo es posible que hoy estamos en el año 2015 y se cuestione efectivamente una ley que existía en los 70s, en los 80s, y donde las mujeres y las niñas tenían acceso a servicios de aborto legal y seguro en estas circunstancias y donde se garantizaban sus derechos? Es una realidad. El hecho que solo sean 7 países en el mundo que prohíben totalmente el aborto es un reflejo de un avance en materia de derechos humanos. La prohibición total del aborto es una expresión máxima de discriminación y de violencia estatal contra las mujeres, y eso ha sido reconocido por órganos internacionales de Naciones Unidas y de muchos otros más, y los estados mismos lo reconocen y por eso han tomado medidas para avanzar en ese sentido. Nosotros consideramos que hoy día El Salvador tiene una oportunidad de formar parte de la lista de aquellos países que han puesto los derechos humanos en el centro de sus políticas públicas, y consideramos que las condiciones están dadas. El año pasado, en septiembre, cuando lanzamos nuestro informe, hubo mucho debate a nivel de los medios de comunicación, digamos, algunos medios inclusive alternativos lanzaron algunas encuestas y vimos un cambio de actitud social. Yo creo que la población entiende que hay circunstancias en donde las mujeres y las niñas se ven enfrentadas a graves violaciones a sus derechos humanos y que por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad de asegurar que su legislación y sus políticas públicas y sus prácticas estén encaminadas a la protección de esos derechos. Entienden también que es una situación de justicia social, porque es precisamente las mujeres pobres y las niñas que no tienen acceso a la educación, a servicios de salud preventiva, las que se ven obligadas a por lo menos someterse a un aborto clandestino en condiciones que ponen en riesgo su vida y su salud, y que además afectan a sus comunidades. Y en todo caso también es un reto para el gobierno en el sentido de cuál es el papel del Ministerio de Educación en este caso con el tema de la salud sexual y reproductiva, que no solo compete tampoco al Ministerio de Salud, sino toda la formación que tienen no solamente las niñas, que tienen los niños y todos los otros agentes sociales, ¿verdad? Que es el tema de la iglesia, es el tema de los medios de comunicación. Supongo que en los países en donde se ha podido despenalizar el aborto toman acción los diferentes entes gubernamentales. Así es, tienen que tomar acción porque tienen que ver políticas integrales. No puede estar separado una cosa de la otra, es decir, uno puede despenalizar el aborto por la vía legislativa, pero si no se implementan las leyes o las políticas públicas, pues estas leyes no se interpretan en la realidad y en beneficiar a la población y en este caso a las mujeres y las niñas. Esta mañana cuando estábamos con el señor presidente Sánchez Serén y miembros de su gabinete, es lo que les decíamos, tiene que haber una política integral de atención a la problemática. Las mujeres están siendo encarceladas y están siendo denunciadas por los propios médicos, y eso no tiene nada que ver precisamente con la legislación, es decir, tiene que ver con la legislación, pero también con políticas y protocolos que se tienen que adoptar precisamente para proteger el derecho de las mujeres.
Nosotros, vuelvo y repito, consideramos que hay una oportunidad, que están las condiciones dadas, que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad y esos compromisos internacionales, porque hoy día, lamentablemente, El Salvador está en la lupa internacional y es una lupa muy vergonzosa. ¿De qué manera, Erika, ustedes van a seguir acompañando estas luchas por los derechos humanos de las mujeres? Bueno, Amnistía Internacional tiene un compromiso, sabemos que nuestro trabajo es a largo plazo y sobre todo tenemos un compromiso de acompañar las luchas de las organizaciones de derechos humanos, de los derechos por las mujeres y sobre todo acompañar la lucha de las víctimas a las violaciones a los derechos humanos, como en este caso. Continuaremos con nuestra campaña global haciendo un llamado al Estado para que asuma sus compromisos internacionales y asuma los compromisos que ha hecho a través de todos los mecanismos que han recomendado no solo la despenalización del aborto, pero también políticas integrales que atiendan de manera inmediata los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Pero sobre todo continuaremos acompañando la lucha de las mujeres encarceladas. No descansaremos hasta no verlas a todas liberadas, seguiremos buscando estrategias que nos permitan coadyuvar a los esfuerzos que hacen sus defensores y las organizaciones que las acompañan para que puedan ser liberadas. Y esperamos que los cambios se puedan ir dando paulatinamente. Entendemos que este debate se tiene que dar, que sea un debate de ideas en donde los derechos humanos sean el centro de cómo se comparten estas ideas. Ustedes en las investigaciones que han realizado, por ejemplo, cuando llegan, suponemos que entrevistan a médicos, médicas de los sistemas públicos, que es donde van las mujeres pobres, ¿hay alguna opinión que les llame la atención de cómo ellos se encuentran ante esta legislación tan cerrada, tan restrictiva, con miedo, con temores? ¿Cómo les ha resultado la investigación? Bueno, sí, María Teresa, en la investigación que hicimos y que publicamos el año pasado, por supuesto que hicimos varias entrevistas, no solo con las mujeres, sino con los médicos y las autoridades a todo nivel. Y una de las señales alarmantes que tuvimos en estas entrevistas, sobre todo con los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y aquellas personas que trabajan en las clínicas públicas, es precisamente que hay un temor a la persecución. Es decir, los médicos y todos los profesionales de la medicina se ven obligados a denunciar a las mujeres, inclusive cuando solo existe una sospecha de que una mujer pudo haberse sometido a un aborto clandestino, como es alguno de los casos de este grupo de 17 mujeres. Y los médicos que compartieron con nosotros su frustración, por ejemplo, al decir que se sienten atados de manos. Se sienten atados de manos porque por un lado tienen un compromiso ético en su profesión, pero por otro lado sienten la obligación de la denuncia porque si no consideran que pueden ser acusados y llevados ante la justicia, precisamente porque la ley castiga también a los médicos que practican un aborto o que coadyuvan a la práctica de un aborto. Pero los médicos están también obligados a guardar el secreto profesional. Así es, y es una obligación que tienen también legal, es decir, hay leyes que determinan que ciertas profesiones, incluida la de médico, tienen que respetar el secreto profesional. Y en este caso hay consecuencias también criminalizadoras y penalizadoras frente a la violación de este secreto profesional. Si no me equivoco, y ojalá que alguna de las oyentes o televidentes nos corrijan, pueden ser 5 años de inhabilitación de aquel médico o médica que viole el secreto profesional de su paciente. Entonces le quitan y además es un delito de cárcel, pero quizás también poco se conoce esto en el Así es, poco gremio, se conoce, ¿verdad? Y es parte de estas políticas integrales que tienen que haber mucha información, ¿no?, a todos los profesionales, sobre todo que tienen que garantizar los derechos sexuales y reproductivos. La gente no tiene información, no sabe hasta dónde llega su responsabilidad, pero sobre todo hasta dónde llega, digamos, la obligación ética que tienen que tener con sus pacientes. Erika, en esta segunda vez que han venido, que ya, digamos, pasamos un proceso electoral, a veces estos temas no se tocan porque están a las puertas de elecciones, pero ¿cómo han visto el ambiente en esta nueva reunión, tanto de las organizaciones de mujeres como las mismas instituciones del gobierno del Estado salvadoreño que ustedes han visitado? ¿Cómo miran
la temperatura, el ambiente, ¿creen que se va a poder realmente hacer algo? Pues nosotros tenemos mucha esperanza porque eso suceda. Consideramos que las condiciones están dadas. Efectivamente, El Salvador ha concluido un periodo electoral que siempre es complejo, así es que hoy día existen las condiciones políticas sostenibles y estables por algún tiempo que permita que realmente exista un debate y que se pueda avanzar en toda materia, a nivel legislativo, a nivel de política pública, pero también a empezar a atender los problemas y los rezagos de justicia en general, pero sobre todo en estos casos. Ha sido una buena señal, una señal positiva, que los 3 órganos del Estado al más alto nivel han recibido la delegación y sobre todo han recibido físicamente la petición y las firmas que les estamos entregando, que ha habido un diálogo abierto, una invitación a continuar en ese diálogo e inclusive propuestas de que se generen grupos técnicos en donde también la sociedad civil salvadoreña pueda participar, de proponer ideas y recomendaciones concretas. Entonces, consideramos que hay un espacio de oportunidad y esperamos que el Estado salvadoreño lo tome para hacer cambios radicales a las políticas y a las leyes que hoy día están violentando los derechos de las mujeres y las niñas. Y ustedes que han venido a investigar y que también dan un seguimiento no solamente al tema de cómo están las diferentes instituciones del Estado, del gobierno, ¿cómo ven el tema de los medios de comunicación con esta temática del aborto? Bueno, los medios de comunicación juegan un rol fundamental para la protección de los derechos humanos y tienen que tener una responsabilidad clara de informar a las audiencias, al público en general, determinar de alguna manera espacios en donde la gente pueda generar su propia opinión, como es el caso de tu programa. Lamentablemente no siempre encontramos que los medios de comunicación coadyuven con estos espacios, sino que más bien también perpetúan condiciones en donde se criminalizan a las mujeres. Para nosotros fue muy preocupante en septiembre y anteriormente ver cómo algunos medios de comunicación presentaban a estas mujeres como las peores criminales sin ni siquiera tener argumentos o evidencias claras frente a los casos o las graves violaciones al debido proceso, al juicio justo que estas mujeres han sido sujetas. Y bueno, pero creemos que hay un balance, creemos que también hay medios responsables, éticos, serios, que están llevando la información a la audiencia precisamente con un espíritu de coadyuvar a los esfuerzos de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos, porque esto es un tema de todas y todos, ¿no? Que no solo afecta a un grupo menor, sino todo mundo se puede ver en una situación en donde lamentablemente a una hija la violan o donde lamentablemente uno tiene un embarazo y su vida corre riesgo. No hay una excepción, ¿no? Todo mundo podemos estar en una situación que conlleve a el ejercicio de un derecho. No, y además si hubiera una pregunta o que se hiciera un plebiscito y se le preguntara a la mayoría de la población de presentarse una circunstancia totalmente adversa a la vida de la madre, seguramente privilegiarían la vida de la mujer, de la madre, como en el caso de Londres o como en el caso de otros países que sí permiten que las leyes no sean tan restrictivas con el tema del aborto. Te quiero dejar las cámaras, Erika, para que des un mensaje de esperanza a estas mujeres, no solo a las 17 que están en la cárcel, sino tal vez a aquellas mujeres que en este momento pues atraviesan una situación difícil con un embarazo no deseado. Bueno, muchas gracias María Teresa por el espacio y decirles que hay un sinnúmero de organizaciones, no solo internacionales, pero sobre todo locales, que llevan décadas de lucha por la defensa de los derechos humanos, que sabemos del sufrimiento que generan leyes represivas, leyes que han quedado ya retrógradas en una nueva época en donde los derechos humanos tienen que ser respetados y protegidos como base fundamental de la construcción de nuestros estados democráticos y estados de derecho. Decirles que no están solas, que organizaciones en todo el mundo y personas como las que hoy día más de 300,000 han firmado en solidaridad con cada una de ustedes, continuará vigilantes de la situación y continuará presionando y demandando del Estado salvadoreño para que tome las riendas y que pueda realmente dar solución a la situación que hoy en día enfrentan. Bueno, pues está claro el mensaje. Ojalá en algún momento también los tomadores de decisiones, sobre todo para hacer leyes, pensaran un poquito y se pusieran en los zapatos de una mujer
Las mujeres al final y al cabo son quienes enfrentamos una situación de embarazo, los hombres no. Y que escucharan la opinión de la mayoría de mujeres que por alguna razón han enfrentado una situación de un embarazo no deseado o una situación de peligro por sus vidas. Agradecemos mucho a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche, Erika. Gracias a ti, María Teresa, y a la audiencia. Bueno, y usted, amigo, amiga, el día de mañana a las 7 de la mañana este programa se retransmite y mañana a las 7 de la noche lo esperamos aquí en Gente de Opiniones en una nueva entrevista. Les habló María Teresa Escalona.